Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Vamos a hoy comenzar el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Que es un libro el cual ya hemos compartido. Es desde que empezamos el sistema de grabación, vamos a decir, porque ya habíamos anteriormente compartido Mateo, Lucas, Marcos, esos libros, ¿no? Y los volvimos a repetir, porque en aquella vez nuestra grabación era muy pésima, ¿no? Y lastimosamente esos estudios después se borraron todos, ¿no? Entonces volvimos a hacer de nuevo. A excepción de Lucas y Juan, ¿no? Que son los más antiguos, ¿no? El más antiguo es Gálatas, que tenemos, ¿no? Grabado. Fue hace 8 o 9 años aproximadamente, 8 por ahí exactamente, va a ser 9 casi, ya que empezamos a investigar sobre las raíces hebreas, sobre la ley, la Torá, las obras de la ley, las interpretaciones, cosas que confundía bastante, ¿no? En aquel tiempo. Estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es el tema? Y entonces, en aquella ocasión, teníamos la necesidad de salir de esa duda, y por eso, sin, se puede decir, mucho entendimiento aquel entonces, pero sí leyendo bastante la Biblia, ¿no? Eso sí. Igual ese estudio sigue estando recomendado, ¿no? Para este tiempo, ¿no? Porque en ese estudio, como era un momento en que teníamos que usar todas las evidencias posibles, usamos bastantes textos de la Biblia, bastantes textos, versículos aquí. Cosa que ahora lo vamos a ir haciendo menos, solamente vamos a dar la referencia y le vamos a dar la tarea de ir a investigar, ¿no? De averiguar, de buscar. Ahora más vamos a definir ya los puntos, vamos a hablar en concreto, ¿no? Entonces, eso es lo que en este tiempo vamos a hacer. Entonces, en realidad, para mí es muy emocionante volver a este tema, y espero también que si hay algunos aportes ahí en los comentarios, algunos que están, puedan aportar, y después los hermanos que están acá, cuando escuchen, porque esto va a estar grabado en YouTube, entonces puedan también dar sus aportes, sus comentarios o sus dudas, o compartir también con otras personas que tienen dudas. Y por ahí, si algunas cosas nos desviamos demasiado, poder volvernos otra vez a poner en línea, ¿no? Porque no va a faltar, no, ustedes se desviaron, se fueron a otra parte, se fueron a otro lado. Y es normal, ¿no? Pero recuerden que son textos que están de hace años y se han hecho muchísimas investigaciones, se han descubierto muchísimas cosas. Muchas veces nosotros compartimos tal vez hasta el nivel de conocimiento que tenemos. Hay otras personas que ya han averiguado bastante más, descubierto más cosas y tienen bastante evidencias sobre tal vez datos históricos de lo que nosotros compartiríamos, tal vez serían incompletos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, por lo menos lo que tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Ahí en la mano, tratar de entender en las versiones que podamos, ¿no? Que podamos. Por eso siempre les digo, tratamos de explicar de la mejor manera posible. Pero eso sí, de una cosa sí pueden estar convencidos, ¿no? Vamos a ir totalmente a desmentir muchas creencias tradicionales que teníamos con referencia al libro de Gálatas. El pensar que es el libro que habla solamente de la gracia y que le da con todo a la ley. O que el apóstol Pablo lo que quería enseñar a los Gálatas es que ya no deben vivir bajo la ley, bajo las instrucciones del Padre, bajo la Torá. Aunque parece así, inclusive en algunos puntos, realmente tiene como forma de que está diciendo eso, pero el contexto no es eso. El contexto es lo que el apóstol Pablo quiere hablar. Bueno, eso solamente era
la introducción. Vamos a entonces empezar. El libro que vamos a ver es el libro de Gálatas, capítulo 1. Y, a ver, analizando pedacito por pedacito, ¿no? No vamos a terminar el capítulo 1 hoy, eso es seguro, ¿no? Tal vez la próxima, porque vamos a analizar bien cada detalle. Primero vamos a ver si es que realmente Pablo, también como muchos en el judaísmo, en el mesianismo, más quería enfatizar en que la ley. También eso vamos a ir ya hoy poniendo, ya aclarando, que realmente Pablo acá, también en el libro de Gálatas, quería hacer entender que la gracia, la misericordia, la justificación vienen a través de Yeshua. Sin Yeshua es imposible recibir la gracia, el perdón, la salvación y muchas otras cosas. Eso vamos a ver que Pablo en este libro de Gálatas eso quería hacer entender. Amén. Entonces, bien interesante. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera Yeshua podía ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que cargó y llevó nuestros pecados? ¿Cómo el apóstol Pablo nos quiere hacer entender ese punto? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y por Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y entramos ya una vez más a este tema. Pablo es apóstol por Yeshua HaMashiach y por alguien más, dice. ¿Por quién? Elohim el Padre. Entonces, ¿de cuántas personas está hablando el apóstol Pablo al comenzar este versículo? De 2 personas. O ustedes ven uno solo. Bueno, nosotros estamos analizando bien. Se ve Pablo apóstol. El apóstol, él se identifica como apóstol por las experiencias que ha vivido y por las, según después lo va a decir, ¿no? La encomendación, no. La encomienda, así se puede decir. La encomienda que le han dado, que le han otorgado. ¿Cuál es la encomienda que se le ha dado al apóstol Pablo? De llevar el mensaje de Yeshua a las naciones. Y para ser apóstol, la palabra apóstol es como emisario o embajador. En hebreo es sheliach, ¿no? Sheliach. Es un representante de una nación. Entonces podemos entender que el apóstol Pablo fue encomendado como un sheliach, como un embajador, como un representante de una nación. Y ahí ya nos podemos dar cuenta de qué nación. ¿De qué está hablando Pablo? Quiere decir, de una nación futura, de una nación que va a ser restaurada. Porque él está llevando el mensaje de restauración a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también a todos los que quieran ser parte de esta nación, porque como nosotros sabemos y hemos aprendido, la promesa que se le dio a Abraham era de que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el objetivo por el cual el Todopoderoso llamó a Abraham y le dio una bendición y una promesa. Y esto el apóstol Pablo recibió esa encomienda. Por eso apóstol. Por eso entonces es apóstol, porque va a hacer una tarea. En la actualidad muchos se autodenominan apóstol, ¿no? Pero no tienen esa tarea, ¿no? Esa misión de ir como representantes de un reino que va a ser restaurado y que tiene sus promesas, sus bases y sus códigos. Y acá dice, no de hombre ni por hombre, o sea, no establecido por reglas del sistema actual. Está aclarándole a los Gálatas, no es que soy enviado del judaísmo o del escenismo o del fariseísmo o del saduceísmo, todos los ismos que había, ni del imperio romano ni del imperio griego, porque él también tenía relación, o sea, tenía, ¿cómo se dice? Relación, ¿no? Características con los romanos y griegos, ¿no? Entonces yo no estoy viniendo en representación de mi cultura, de mi religión, de mis partidismos, nada. Entonces, ¿de quién? ¿Quién te envía entonces? ¿Quién le manda? ¿Quién es tu líder, tu supremo, tu máxima autoridad? ¿Y a quién le presenta? Sino por Yeshua HaMashiach,
Yeshua, ¿qué significa Yeshua? El que salva, el rescata, el que va a rescatar, el Salvador. Y Hamashiach, el ungido, elegido para una función, elegido por el Todopoderoso para ser el Salvador y reinar. Y cuando Pablo habla hacia los Gálatas, ya la gente que entiende, por cierto, los Gálatas ya conocían la palabra. Este no es una carta de evangelización, como muchas veces nos van a entender, ¿no? No es una carta de que ahora van a entender ustedes quién es Yeshua. Al contrario, es una carta de, ¿cómo se puede decir? Corrección, edificación, para aclarar algunos malos entendimientos. Una carta de fortalecimiento, no es de evangelización. Por lo tanto, estas personas, cuando le habla de que soy enviado, emisario de Yeshua HaMashiach, ellos están entendiendo lo que le está diciendo, ¿no? Están comprendiendo, tú eres el representante del ungido por el Eterno para ser nuestro Salvador y ser nuestro Rey. Así ellos entienden. Así que cuando nosotros escuchamos Jesucristo o Yeshua HaMashiach, no es una simple palabra, representa muchas cosas. Amén. Representa muchas cosas y es importante entender este punto para poder avanzar en lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Por eso muchas veces se usa independientemente Yeshua o Jesús o independientemente Cristo o Mashiach. Y por Elohim el Padre. ¿Quién es Elohim el Padre? El Todopoderoso. El que creó los cielos, la tierra, el que gobierna todas las cosas, el que ordenó el mundo, el que acomodó al pueblo de Israel como luz para las naciones, el que fundó las naciones y dio origen a este mensaje y a esta esperanza. Así el apóstol Pablo le está presentando al Creador. Hay que entender muy bien que el apóstol Pablo conocía todas las culturas, conocía filosofía griega, filosofía babilónica, romana, judía, todo. Sabe muy bien cuál es el concepto de Dios para todas esas culturas, qué es lo que ellos entienden por creador o por todopoderoso. No es que le está poniendo nomás ahí y Dios el Padre. No es así, ¿no? Él sabe muy bien. Por eso, cuando el mensaje va también llevándola para las naciones, él sabe cómo van a tomar esas culturas ese mensaje que él le va a llevar. Sabe muy bien. Por eso cuando llegan a Atenas les habla acerca de quién es este Dios al que yo sirvo. Es uno que ustedes le han puesto un nombre como el desconocido, ¿no? El que nadie conoce, pero que es el que creó todas las cosas. Bueno, entonces hasta acá, versículo 1 está un poco aclarado, ¿no? Ya. Vamos a avanzar entonces con la nota en el versículo 1, porque hay nota. Y dice así: ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Unos datos para poder entender. ¿Está bien? Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso, o Saulo Pablo, ¿no? Y más conocido como San Pablo, ¿no? En el catolicismo, ¿no? Nació en Tarso, Sicilia, ¿no? Más o menos entre el 5 y el 10 después del Mesías, después de Cristo, ¿no? Y murió en Roma entre el año 58 al 67 aproximadamente. Fue ejecutado, ¿no?, por el emperador Nerón, ¿no? Varias entrevistas tuvo con Nerón y cuentan algunos que en una de las últimas entrevistas él le dijo su futuro, lo que él esperaba a él, ¿no? Vos vas a terminar, vas a caer. Entonces por eso ya no quiero más escucharte y le mandó a ejecutar. Bueno, eso cuentan, ¿no? Datos extraoficiales. Es llamado el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran pueblo hebreo, los que no eran judíos. El apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Se puede decir entonces que el apóstol Pablo fue lo que hizo entender a los gentiles y también a muchos judíos ya cerrados para aquel entonces el objetivo del evangelio de Yeshua y de las promesas que fueron dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Fue el apóstol que entendió porque pudo recopilar todos los textos de la Escritura
y ponerle como en línea profética, darle como unir los rompecabezas. Tenía una preparación bastante especial. Su religión judía de rama farisea era la tendencia que ellos seguían. Saulo, tal era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de cultura helenística. ¿Qué es helenística? De cultura griega, ¿no? Tenía esos, ¿cómo se puede hablar? Eso es como nosotros que somos ahora creyentes en Yeshua, estamos aprendiendo la Torá, todas las cosas del pueblo hebreo, pero nuestra cultura es, se puede decir, paraguaya, ¿no? Tomamos tereré, comemos mandioca, usamos sombrero pirí, cosas así, ¿no? Conocemos bastante bien de las tradiciones del Paraguay. ¿Cómo se dice? En San Juan comemos vellú, ¿qué otra cosa comemos? Cocido, quemado, cosas así, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también conocía bastante sobre la cultura helenística griega, sabía muy bien. Por eso podía desenvolverse muy bien con los griegos. Después de cultura helenística que poseía el estatus jurídico de ciudadano romano, también tenía la ciudadanía romana y no era cualquier persona que podía tener esta ciudadanía. O sus padres tenían alguna posición privilegiada entre la militancia romana, o era un acaudalado que apoyaba al grupo de los romanos. O sea, para pertenecer a la ciudadanía romana y siendo él un ciudadano de Tarso, de una provincia conquistada por Roma, sus padres tenían que estar a favor del imperio romano. O sea, no tendrían que ser opositores al imperio romano. Sus padres, porque él ya tiene la ciudadanía, él ya tiene de nacimiento. En una parte a un soldado romano que compró, dice, la ciudadanía. Y yo compré muy caro esa ciudadanía, le dice. ¿Cómo es que tú la tienes? Yo la tengo por nacimiento. Quiere decir que sus padres ya adquirieron la ciudadanía, por lo tanto él ya nace como ciudadano romano. Entonces eso le da un estatus privilegiado en aquella época, una persona de nivel. Así era, ese era el sistema de antes. Un judío o una persona de una provincia más insignificante, como que no valía nada. Pero una persona que tiene una ciudadanía como la romana, tiene muchos derechos, tiene todos los derechos en aquel tiempo. Bueno, después de los estudios habituales en la comunidad hebraica, del lugar Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en el famoso rabino Gamaliel. O sea, después de que hizo su estudio en Tarso, estudios, no, se puede decir primarios, ¿no? Sus estudios primarios, él fue a una de las mejores escuelas, o sería en este tiempo la universidad que está en Jerusalén, para estudiar las leyes y las tradiciones del judaísmo, porque él también era de ascendencia judía. En una parte él se presenta como de la tribu de Benjamín, dice. Inclusive conocía muy bien su linaje ancestral. Entonces ellos eran de los judíos que se habían expatriado y vivían en el extranjero. Estudió con Gamaliel, uno de los mejores maestros que existía en esa época. Inclusive había dos ramas, ¿no? Gilel y Gamaliel. ¿Cómo se llama? Gilel y Shammai, perdón. Shammai, ¿no? Eran dos ramas y una de estas ramas era precisamente la descendencia de Gamaliel. Creo que era nieto de Gilel, ¿no? Era Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. O sea, sabía de negocios, sabía de historia, filosofía, de teología. ¿Qué significa? Conocía todas las bases y las creencias que se tenía sobre las deidades, no solamente del judaísmo, ¿no? Eso es importante entender. Conocía todo. O sea, no le van a poder engañar ni tomar el pelo. Ni va a poder decir cualquier cosa fuera del lugar. Estaba bien preparado. Ese era Saulo de Tarso. En lingüística conocían las lenguas, ¿no?
negocios, ¿no? Sabía de negocios. Un judío o una persona de aquella época, para ser alguien especial, tenía que estar preparado para todo. No solamente tenía que saber predicar, tenía que también estar preparado para, cuando no hay tema de predicación, hacer negocios. Y ahí la Biblia menciona que el apóstol Pablo en cierto lugar, creo que en Corinto, se dedicó a la venta de tiendas o de carpas, ¿no? Algunos dicen que vendía talit, no sé, pero bueno. Y hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Todos esos idiomas hablaba, ¿no? Bocho el tipo, ¿no? Bueno, no debe sin embargo residir en Jerusalén en el año 30, en el momento de la crucifixión de Yeshua de Nazaret, pero habitaba en la ciudad santa seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir de su fe, en concordancia con la educación que recibió, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas. Saulo se significó por aquellos años como acérrimo perseguidor de los creyentes y seguidores de Yeshua, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Probablemente, según esta información, en el momento en que Yeshua estuvo teniendo su ministerio, a partir del año 30 hasta 33, y fue crucificado, Saulo de Tarso no estaría por Jerusalén. Tal vez estaría haciendo alguna diligencia en otras partes, o en Tarso, pero aparece en el año 36, cuando fue sentenciado, dice el diácono Esteban, texto que aparece, o sea, relato que aparece en Hechos. Y él fue testigo de esa lapidación y se convirtió en uno de los, dice aquí, ¿cómo dice? Acérrimos perseguidor. ¿De quiénes? Algunos dicen que él persiguió a los cristianos, pero los cristianos no existían todavía en ese tiempo. ¿Qué era lo que existía en ese tiempo? ¿Quién sabe? ¿Qué existía en el tiempo en que Saulo empezó a atacar? ¿A los quiénes? Discípulos de Yeshua. Creo que ahí yo puse, ¿no? ¿Cómo yo puse? Acérrimo perseguidor de los creyentes y seguidores de Yeshua. Y la mayoría, en un casi 99%, esos creyentes, ¿de qué nacionalidad o cultura eran? Hebrea, eran judíos. Judíos inclusive observantes, judíos netamente relacionados con la fe hebrea, con las fiestas, con todo lo que está en la Torá. Entonces era una guerra entre judíos, una disputa interna. No estaban acá metidos los gentiles, por ningún lado. Entonces Saulo de Tarso nunca persiguió cristianos. Queda aclarado eso, ¿no? Él no era perseguidor de cristianos. Él perseguía a los judíos que empezaron a creer que Yeshua era el Mesías prometido para los judíos. ¿Se aclara? ¿A quién le persiguió Saulo de Tarso? A los discípulos de Yeshua que empezaban a creer que Yeshua era el ungido, el Mesías, prometido para los judíos. Entonces acá no hay nada de tradiciones del cristianismo, nada que ver. Era un tema netamente de judíos. Entonces Saulo estaba defendiendo su fe judía, sus creencias judías, su postura judía. No estaba defendiendo... ¿cómo se puede decir? O sea, en ese tiempo él no estaba peleando contra prácticas como las festividades o el Shabbat o qué sé, la circuncisión. Estas prácticas no estaba teniendo en cuenta. ¿Cuál era el tema que a él le hacía ser acérrimo? Le acerraba. ¿Qué palabra inventé? Le hacía querer defender con todo su fe. ¿Cuál era el tema? ¿Qué era? El Mesías, simple. Yeshua no puede ser el Mesías. Ese hombre a quien llama Yeshua, que fue crucificado, no puede ser el Mesías. Y había varias razones
porque el Mesías no puede haber sido ejecutado y muerto. Entonces no reunía los requisitos. Los propios apóstoles en un principio dudaron de Yeshua. Hasta ellos mismos dudaron de que él sea el Mesías. Cuando Yeshua fue capturado y estaba en la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? Rajé mosquito, se fueron todos, ¿no? Huyamos de aquí, este no es el Mesías. Entonces, podemos entender muy bien cuál era la razón por la cual Saulo de Tarso empezó su persecución. Bueno, sigamos. Estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además de vigilar los vestidos de los asesinos. Algunos textos de la Biblia, Hechos 7:58. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzó a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es la primera vez que en la Biblia aparece el personaje Saulo de Tarso. Y lo primero que hace es dar su aprobación para la ejecución de esa persona. Quiere decir que él era una autoridad. Entonces las personas que estaban cumpliendo esa ejecución lo estaban haciendo bajo el liderazgo o la aprobación de una autoridad. Bueno, Hechos 8:3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora acá habla de una palabra, la iglesia. Pero fíjense, Saulo iba con la intención de acabar con la iglesia. Por ejemplo, si alguien quiere acabar con la iglesia acá, va a venir acá, ¿no? Acá va a acabar y nos va a acabar. Pero Saulo, ¿dónde iba? Dice, de casa en casa. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia? En aquella época, ¿dónde estaba la iglesia? Eran las personas, no era la casa, las personas que formaban parte de la fe en Yeshua eran la iglesia. Se le llamaba iglesia. ¿Qué era iglesia en el hebreo? Que Gilá, ¿no? Que significa los sacados fuera, los que han salido del sistema. La congregación. La palabra congregación significa los que salieron de un orden jerárquico, los que están sirviendo al Todopoderoso fuera de un sistema. Y ellos estaban cada uno en sus casas. Cuando tenían la oportunidad, se congregaban. Eso era congregación. Tenían que salir de sus casas entonces para congregarse. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si uno no sale de su casa, no se puede congregar. Si uno sale de su casa, se congrega. Pero Saulo de Tarso, ¿dónde los buscó? En sus casas. Quiere decir que él empezó a hacer un registro, una investigación. ¿Quiénes son los que están entre los judíos? Porque él va a saber. Tiene que saber, los judíos estaban todos bien identificados. Que están siguiendo a este nazareno o a esta denominación. Y ahí le dieron las listas, el listado. Jonás, su esposa, Walter, su esposa, Isidoro, su esposa y sus hijos, todos. Lorenzo, entonces empezó la lista. Entonces, bueno, un grupo, nos vamos a Luque, nos vamos a Laureltí, nos vamos a Limpio, a Capiatá, casa por casa le vamos a sacar. Así era el trabajo, un duro trabajo, ¿no? Estaban captando, ¿no? Esa era la iglesia. O sea que la iglesia no es un local en específico. Eso es una tradición que luego apareció. Bueno, los metían en la cárcel. Hechos 26:10. Lo cual también hice, esto es defensa ante Agripa. Yo estoy solamente resumiendo, ¿no?, sobre el apóstol Pablo. Él después, cuando está contando su conversión y ante el rey Agripa, ¿no?, acá menciona cuál era su tarea. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahí podemos confirmar que él era el responsable de decidir por la ejecución de algunos creyentes, de algunos cristianos, iba a decir, algunos creyentes en Yeshua. La palabra correcta es creyentes en Yeshua, en ese tiempo. Entonces, los metió en cárcel. Ahora, él tuvo orden principal de los sacerdotes. Para aquel entonces, ¿los sacerdotes de qué línea religiosa eran? A ver si saben algo de la Biblia.
¿De qué línea religiosa eran los sacerdotes? Ahora, ¿cuáles eran las líneas religiosas que había? Fariseos, saduceos, esenios, celotes. ¿Los sacerdotes de qué línea o rama eran? No. Eran saduceos. Los que estaban en el templo tenían poder. Entonces, saduceos y fariseos, ¿eran cuates? ¿Eran amigos? No. Entonces, los saduceos generalmente eran opositores de los fariseos. ¿Pablo de qué línea era o de qué rama? Yo creo, bueno, había muchos fariseos que ciertamente por interés, por dinero, apoyaban las políticas de los saduceos, pero no lo harían así como encomendado. Lo hacían así a escondidas. Cuando iban en contra de Yeshua, muchas veces estaban a favor de lo que los saduceos decían, pero no tenían que demostrarlo. No sé si me hago entender. No tenían que decir, nosotros estamos a favor de lo que los saduceos dicen y por eso estamos en contra de ti, Yeshua. No. Ellos iban como sabiendo que, defendiéndole a los saduceos, pero no que la gente no crea, porque a ellos no les convenía. Es como decir que, no sé, en la política, ¿no? Alguien que quiere hablar mal de alguien, pero no quiere también que le digan que le está defendiendo a este, ¿no? Yo le estoy hablando mal de alguien, pero de mi punto de vista. Algo así, ¿no? Entonces, pero acá, ¿por qué Saulo de Tarso, siendo fariseo, oficialmente es encomendado por los sacerdotes sacerdotes saduceos, para hacer esta misión? Quiere decir que era una persona muy influyente, con los saduceos también. O sea, tenía un poder, no sé si me explico, era muy influyente, hasta con los saduceos, porque recibió cartas, dice, recomendación. Entonces, siendo fariseo, tiene la autoridad de los sacerdotes, puede ir donde sea, porque los sacerdotes tenían hasta guardias. Tenían guardias, tenía la guardia del templo. Y hasta los romanos, guardias romanos también le servían a ellos. Entonces tenía ahora podemos entender por qué podía ir y buscar casa por casa. Hechos 26:13 dice, cerca del mediodía, acá él relata su conversión. Cerca del mediodía, su majestad, estaba hablando del rey Agripa, ¿no? Mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Y todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Ahora vamos a quedar un poco aquí. ¿Esto es una experiencia natural o sobrenatural? Sobrenatural, ¿no? Él está diciendo que una luz que brilla más que el sol, ¿no? Que es difícil de explicar, brilló sobre mí. ¡Oh! Y de repente, ¿qué dice? Intensa más que el sol. Brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo, dice. O sea, nos iluminó. Y escuché una voz que me decía en lengua hebrea. Quiere decir que en aquella época había muchos tipos de lengua. Tal vez podía haber sido en griego, arameo, latín. Pero él identifica que fue en hebreo. Y le decía su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mí. Y creo que no hay acá el siguiente versículo, él responde, ¿no? ¿Quién eres? Dice, ¿no? Y le dice, yo soy Jesús. Si era en hebreo que le estaba hablando, le habrá dicho Jesús o Yeshua. Ahí nomás nosotros podemos entender. Si dice que estaba escuchando en hebreo, la lengua habló en hebreo. Por lo tanto, no pudo haber dicho esa voz Jesús. Tuvo que haber dicho Yeshua. Eso solamente para aclararnos. No es que estamos haciendo algo en contra del nombre Jesús, ¿no? Pero tenemos que aclarar. Entonces, él no escuchó Jesús. Él escuchó Yeshua. Yeshua en hebreo es Salvador. Ahora, ¿será cierto esto? ¿Tengo derecho a creer esto? ¿Por qué tengo que creer esto? ¿Y si no creo? ¿Y si me miente? ¿Y si es falso? Yo no estaba ahí.
Algunas veces ustedes han escuchado que alguien ha tenido experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Tal vez ustedes mismos, ¿no? Han tenido una experiencia, o un sueño, o he escuchado algo, ¿no? Yo no tengo por qué no creerle. Y también no tengo por qué creerle. Es su experiencia personal de ustedes, de cada uno. Lo que sí yo puedo ver en qué esa experiencia personal que ustedes dicen que tuvieron afectó a sus vidas. ¿Hubo cambio o no hubo cambio? Porque ustedes me cuenten, pastor, vi ángeles. Pastor, vi al Señor que me hablaba. Escuché su voz, sentí que me decía, fulana, fulana, cambia tu corazón. ¿Y cambiaste? ¿Te sirvió? Todos estos años después de que escuchaste esa voz, ¿cómo ha sido tu vida? Y la verdad, sigue siendo la misma. No hay ningún cambio. Entonces, en realidad, cada persona puede estar diciendo la verdad cuando dice que experimentó algo sobrenatural. Puede ser su testimonio personal. Yo sentí o vi o me pareció ver a Yeshua o la voz de Yeshua, escuché el hebreo, el latín y me dijo así. Lo importante es después de esa experiencia, ¿cambió su vida o no? ¿Hubo un cambio o no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a analizar de Saulo de Tarso a partir de esta experiencia? ¿Hubo cambio en su vida o no? ¿Qué hacía él antes? Perseguía a los creyentes en Yeshua. Los quería masacrar, quería matar, los odiaba. Dice que respirando aire de amenaza, dicen hechos, ¿no? Eso quiere decir, malditos, cuando los agarro los voy a despedazar. Pero ahora hubo una experiencia sobrenatural que podemos creer o no creer, pero que cambió su vida. Cambió su vida. Amén. Y esa es la parte en donde nosotros tenemos que enfatizar. Ahora vamos a ver que ese cambio no fue un cambio para seguir siendo alguien que vivía solamente de experiencias sobrenaturales, sino al contrario, ese cambio le hizo a él investigar, analizar, estudiar, averiguar, ir más allá de lo que él tenía como conocimiento, ir más allá. Y ese es el punto que nosotros tenemos que ver cuando estudiamos al apóstol Pablo. Amén. Bueno, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenía que haber aprendido esta frase en un hebreo. Para la próxima. No me aprendí. Y luchas contra. Filipenses 3:5. Acá hay un testimonio de quién era Pablo. Él mismo lo cuenta. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. ¿Y por qué fue circuncidado cuando tenía 8 días? Porque era de descendencia judía. Él está confirmando, entonces soy un judío no nacido en Israel. Para ser judío no necesita nacer en Israel, necesita tener la descendencia judía. Y él tenía de la tribu de Benjamín y como buen judío a los 8 días se circuncidó. Después, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Quiere decir alguien que defiende sus raíces. No alguien que está negando. No, soy más o menos romano, algunas veces soy griego. Soy un hebreo. No nací en Israel. Me crié en Tarso. Me crié con cultura helenística, pero defiendo mis raíces. Así es. Como uno que no ha habido. Fui miembro de los fariseos. Quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Y bien, esta versión aclara la ley judía, que más adelante vamos a empezar a investigar qué es la ley judía. Entonces los fariseos era un grupo que defendía a 100% la ley, las costumbres y las tradiciones. Fue debate que tuvo Yeshua con muchos de ellos. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, que Gilá, los sacados fuera. Y en cuanto a la justicia, obediencia la ley al pie de la letra. O sea, para mí, lo justo era que se haga lo que dice la ley.
Si hay que apedrear a alguien, hay que apedrear a alguien. Si hay que ejecutar, hay que ejecutar. Si no guarda el Shabbat, hay que, así. Si no guarda, él era así, estrictamente. O sea que era fiel a las ordenanzas escritas y también a las tradiciones. Eso más adelante, en este mismo capítulo, va a aclarar, capítulo 1 de Gálatas. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que el ungido ha hecho conmigo. Hay algo que Yeshua le ha hecho entender, que él entendió que estas cosas no eran de mucho valor. ¿Y qué es esa cosa? Vamos a entenderlo después. Bueno, el versículo 1 dice: Shaul, un emisario también de todos los hermanos que están conmigo, recibí mi comisión por medio de Yeshua, Hamashiach, y de Elohim, el Padre, quien lo levantó de los muertos y no de seres humanos o por herencia de humanos. Esta es en otra versión, ¿no? Hechos 20:24, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que use para terminar la tarea que me asignó el Señor Yeshua, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ese es el evangelio, la buena nueva. Él tiene una misión, dice, dada por Yeshua. Esa misión él la escuchó en una visión. De ser cierto o no ser cierto, fue su experiencia. Y hay que respetarle su experiencia. A nosotros lo que nos interesa fue el cambio que produjo en su vida esa experiencia. Bueno, estamos en el versículo 1, ¿no? Vamos al versículo 2. Y eso es su saludo, su presentación de él. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces, este apóstol, este Saulo de Tarso, ¿a quién está escribiendo esta carta? A unos tal Galatos o Galacianos. Entonces a nosotros ahora nos interesa saber quiénes son ellos. Ya sabemos de Saulo de Tarso, ahora queremos saber quiénes son los Gálatas y para eso vamos a entrar en esta nota. La epístola a los Gálatas es un libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, es una carta escrita por Pablo de Tarso a los cristianos que habitaban la provincia romana de Galacia. Probablemente en esa época sí, ellos ya eran cristianos, seguidores del Mesías, Yeshua, se le denominó ya así, porque en Antioquía fue donde primera vez se le empezó a llamar cristiano, dice a los seguidores de Yeshua. Cristianos que habitaban la provincia romana de Galacia, provincia romana de Galacia. O sea, era una provincia, no era una ciudad determinada, era una región así como departamento central o Canindeyú, algo así. Galacia en Asia Menor, que correspondía a la actual zona del sur del Asia Menor, donde estaba la región de Licaonia y las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía. Nosotros teníamos mapa, ¿no? Podemos ver los mapas para saber, ¿no? Para ubicarnos dónde era. Primero vamos a ver dónde era Saulo de Tarso, si tenés Tarso, ¿no? Hay un mapa ahí para que podamos conocer, ¿no? Y saber. Entonces ustedes después pueden ver, ¿no? Observar y analizar. ¿Tenés el mapa? Tarso 1, Tarso 1. Y Tarso 1 nos va a mostrar la región ancha, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces allá está Italia, Grecia, y más acá Lida, y allá está Galacia. Esa es la provincia de Galacia, y ahí está Tarso, abajo del punto rojo. Ahí está, la ciudad donde vivía Saulo de Tarso. Y él ahí marca inclusive los viajes que él hizo, ¿no? El primer viaje fue de Antioquía, ven ahí, Antioquía, de ahí él partió y después otros viajes. Bueno, toda esta era la región donde el apóstol Pablo estaba viviendo. Y Galacia, ya vieron Galacia, ¿no? Ya prácticamente le mostré todo, ¿no? Pero había otro mapa donde mostraba las provincias. Ahí están las provincias. Pérgamo, está Ponto, que dice allá Panfilia, Bitinia, Tracia, y ahí está Galacia. Todas estas regiones, ¿no? de aquella época, donde él estaba. En la actualidad esto sería Turquía, ¿no? Turquía, ¿no? País de Turquía. Bueno, ya vimos los mapas. Continuemos. Dice, ¿dónde me quedé? Sí, se escribió entre los años 50 a 56, probablemente, ¿no? Antes del Mesías. Aproximadamente se sabe
que la escribió luego de 2 visitas a esa provincia, y que conforme el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé visitaron la zona entre los años 47 y 48, después del Mesías, por primera vez, y luego volvió Pablo con Silas cuando volvía de la reunión o concilio de Jerusalén en el año 49. Puede que Pablo la escribiera desde Corinto en su estadía allí de casi 2 años, entre el 50 y el 52 después del Mesías. Otros la ubican en una fecha más tardía, alrededor del 56. Son probabilidades para poder entender lo que se relaciona con esta carta. Miren lo que el apóstol Pedro habla acerca de los ciudadanos esparcidos, porque uno de los significados que le han dado en el hebreo a Gálata es Galuyá, ¿no? Algunos dijeron que es Galuyá, probable que se le ha dado. En realidad, según lo que estaba yo leyendo y averiguando, ellos eran unos descendientes de galos que vivían más al norte europeo. Era una raza de guerreros que habían venido a ocupar ese lugar, y los romanos después les llamaban como unos bárbaros en medio de la provincia romana, y los romanos fueron los que le llamaron Gálatas, o sea, así sería, ¿no? Y los hebreos le llamaron, algunos judíos le llamaron Galuyá, porque entre ellos estaban algunos descendientes israelitas. ¿Sería cierto eso? Creo que sí, ¿no? Porque también Tarso estaba en esa región y habían de la tribu de Benjamín por ahí. Y muchos de los esparcidos vivieron y fueron hacia esa zona. Sí, Joshua. Galut significa dispersión, ¿no? Entonces Galut ya dispersos de Israel, ¿no? Del Eterno. Galut ya. Algunos le llaman así, ¿no? Algunos. Bueno, pero fíjense lo que Pedro dice. Gracias, Joshua, por la aclaración. Primera de Pedro 1:1. Yo, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, también él se identifica como apóstol de Yeshua HaMashiach. Escribo esta carta a los elegidos por Elohim que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Eso fue lo que estábamos viendo. Podemos poner al mapa. Eso fue lo que estábamos viendo. Ahí está, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, allá está Bitinia, estaba por allá, está Bitinia. A esa región, toda esa región, estaban los expatriados o los Galut, ¿verdad? Galut. ¿Está bien, no? Los Galut. La carta a los Galut. Entonces, ¿cómo sería si queremos decirla en español? Carta a los exiliados o expatriados. Es lo que los hebreos consideraban a las personas que vivían en esa región. Pero para los romanos eran unos bárbaros que vinieron del norte, unos galos que vinieron ahí. Bueno, estamos captando, estamos entendiendo. Terminamos ya ¿no? Sí, vamos a el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Elohim, el Padre, y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Una vez más, la gracia es una bendición, es un regalo, es un obsequio. Es como el Todopoderoso quiere confortarse contigo, quiere que vivas feliz. Entonces te está trayendo gracia y shalom, paz, libertad, armonía. A vosotros, de Elohim el Padre y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Una vez más el apóstol Pablo nos aclara que la gracia viene del Padre, del Todopoderoso. La paz viene del Padre y también del que cumplió la voluntad del Padre, del que vino a ejecutar los planes del Padre. Cuando hablamos de Yeshua HaMashiach, estamos refiriéndonos a un ser que cumplió los propósitos dados por el Padre. ¿Vos alzaste nomás la mano o quieres preguntar algo? Algunos alzan nomás la mano. Bueno, 4, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Hasta acá vamos a quedarnos, acá no podemos avanzar. Estamos hablando que gracia y paz del Todopoderoso y del que cumplió los objetivos del Todopoderoso. ¿Y cuál fue su objetivo? ¿Qué fue lo que cumplió? Y ahí dice, se dio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, se hizo responsable de nuestras incredulidades, dice en otra parte. Se hizo responsable de nuestra ignorancia, de nuestra falta de fe. ¿Se acuerdan que Jesús le decía a los discípulos, ay, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Él cargó, en la cruz él estaba y decía, Padre, perdónalos. ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? Que son ignorantes, ignorancia. Perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces él estaba recibiendo la culpa de la ignorancia del pueblo. Eso está diciendo. ¿Y con qué objetivo estaba recibiendo todas nuestras culpas, toda nuestra ignorancia? Para librarnos del presente siglo malo. Hay algo que a nosotros nos iba a atrapar, nos iba a agarrar, nos iba a gobernar. Yo siempre le llamo el sistema, la religiosidad, el mundo, los gobernantes que quieren controlar las mentes de los hombres. Y las mujeres también, claro. Ya, sí tengo que aclarar siempre, ¿no? Por la nueva onda. ¿Entienden, ah? Y malo conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Quiere decir que él está viniendo, o sea, escribiendo esta carta, gracias al Todopoderoso, que le eligió como apóstol, y quiere que ustedes tengan gracia y paz, porque es la voluntad del Todopoderoso. Y él va a aclarar eso. Vamos a esta nota, algo debe ser que hay ahí. Nueva traducción viviente, Gálatas 1:4. Tal como Elohim nuestro Padre lo planeó, Yeshua entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Rescate fue lo que hizo Yeshua, un rescate. ¿Cómo nos rescataba? Primero, dándonos instrucción, sabiduría. En Oseas creo que está escrito que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó con el pueblo? Vinieron los asirios y los llevaron cautivos, los llevaron prisioneros. ¿Y quiénes fueron libres? Dice que un grupo, antes que vengan los asirios, ya se habían ido a vivir al sur, se habían mudado ya al sur, a vivir en la zona de Judá. Porque ellos recibieron conocimiento. ¿De quién? De Oseas, quien era profeta en ese tiempo. Lo mismo ocurrió en tiempos de Babilonia, ¿no? Muchos judíos en ese tiempo ellos fueron llevados cautivos, pero la orden era que se sujeten, se sometan a los babilonios, y los babilonios le van a tratar muy bien, van a poder servir, van a poder seguir otra vez con su fe. Y eso hicieron algunos, otros no quisieron obedecer, unos se rebelaron contra el imperio, murieron o fueron vendidos como esclavos, otros se fueron a Egipto, Babilonia conquistó Egipto, les encontró a los judíos ahí, ustedes no tenían que quedarse en Judea, yo les dejé a ustedes para que iban ahí, los masacró también. Y los que no quisieron ser obedientes fueron llevados a Babilonia como esclavos. Entonces, el entender la palabra, la voluntad del Padre, nos libra de muchas cosas. Nos ayuda a ser libres de muchas cosas. Amén. Bueno, algunos textos que el apóstol Pablo mencionó también vamos a usar acá. Romanos 4:25, refiriéndose a Yeshua. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Elohim. Confirmando lo que está diciendo acá en Gálatas 4. Pablo defiende ahora a Yeshua como el que se hizo responsable de nuestras culpas. El que dice que entregado por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. La palabra justo significa sin culpa, sin mancha. Todas estas cosas Pablo ahora va a enseñar. Entonces, no es simplemente que va a decir, acá es un versículo. Hermanos,
Yeshua murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. Amén, amén. Ya somos sin pecado y somos justos. Ahí termina todo. No, tienes que leer los 16 capítulos de Romanos, los 6 capítulos de Gálatas y si es posible todos los 12 o 13 cartas del apóstol Pablo para entender de qué está hablando. Y si no tenés ese deseo, entonces escucha a otro que predica, ¿no? O que te explique cuál fue la razón por la cual Él cargó nuestros pecados. Cuál fue la razón por la cual yo puedo decir a través de Yeshua que soy justo, que me hizo justo. ¿Cuál es? Porque mi vida y mi entendimiento cambiaron. Mi vida y mi entendimiento, como el apóstol Pablo. Él cuenta, cuando él se acerca a los reyes, él cuenta quién era antes y ahora quién es. Esa es la diferencia. Yo no puedo andar diciendo por ahí, soy redimido, soy justificado, pero soy la misma persona de antes. Tengo las mismas malas costumbres de antes. ¿Me entienden, no? Eso Pablo nos está enseñando. Primera de Timoteo 2:6. Él, Yeshua, dio su vida para comprarles la libertad. Sí, saca. Para comprarle la libertad del sistema, yo le agregué eso. Porque ¿de dónde nos libertó? De un sistema opresor que controlaba nuestras mentes, que nos hacía actuar en contra de la voluntad del Padre. A todo este es el mensaje que Elohim le dio al mundo justo en el momento preciso. Dice el apóstol Pablo en la carta que le dio a Timoteo que él compró nuestra libertad. Pagó un precio. ¿Cuál fue ese precio? Su muerte, su culpa. Y esa fue, dice acá, atiendan bien ahí, este era el mensaje que Elohim le dio, dice. Elohim le dio un mensaje a Yeshua para poder hacer su trabajo y Yeshua ese mensaje la ejecutó. Y si ustedes conocen muy bien la palabra de Yeshua, él siempre decía, las palabras que yo la hablo no son mías, son del Padre. Mi doctrina no es mía, es del Padre. Quiere decir que la obra que Yeshua ejecutó fue enseñarnos su palabra, instruirnos y después pagar un precio por nuestra libertad. ¿Me están captando? No fue simplemente me voy, pago y ya son libres. No, esta gente tiene que estar preparada para lo que viene, porque es el momento. Amén. Y yo fui elegido como predicador y apóstol. Fíjense que él hace la diferencia entre predicador y apóstol. ¿Qué es un predicador? Proclama un mensaje, ¿no? El mensaje. Y un apóstol, un enviado que tiene una autoridad legal para hacerte parte de un gobierno. Él te sella ¿cómo se dice? Las visas. ¿Sí o no? Los cónsules, apóstoles, embajadores, gobernadores. No, gobernadores no, embajadores. Tiene una autoridad legal. Entonces, una vez que vos sois instruido, por ejemplo, vos te vas a una embajada, querés irte a un país, primero te predica primero el representante de ese país. ¿Qué es predica? Te dice lo que es su país, lo que hay que hacer. Y después ve los requisitos y te autoriza para poder ir. Apóstol Pablo era un predicador y un autorizado, un embajador, un sheliach. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Exagera ya, Pablo, como predicador y apóstol. No, ego la besité. No, de verdad les digo, yo fui elegido por el Todopoderoso. ¿Cómo va a demostrar eso Pablo? Con vivencias. ¿Cómo se dice? Con Shem, con el nombre de Yeshua y del Eterno a quien está representando, con manifestaciones. Por eso, ¿cómo puede demostrar vos que sos un creyente fiel en Yeshua y parte de su reino? No solamente esparciendo, testificando a los cuatro vientos, viviendo, experimentando. Amén. Eso Pablo está diciendo. Entonces muchas personas ese punto se olvidaron. Solamente son de testimonio nomás. Pablo acá da testimonio
pero da también vivencias. No exagero, digo la verdad. Bueno, nos falta 20 versículos más, así que vamos al 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está dejando que toda esta obra que se está desarrollando en mi vida es gracias al Todopoderoso. Un Todopoderoso, un poder que está desde el principio, que gobernó todas las culturas, que manejó todos los imperios, todas las creencias, y que ahora me ha hecho entender a mí su plan. Miren que para que Pablo entienda que el Todopoderoso trabajó a través del pueblo hebreo, es porque estudió y no estudió. Estudió de verdad. No era una persona que ahí nomás se le apareció una luz y tú eres el enviado y andaba a decir por ahí. Por eso cuando ustedes ven su mensaje es escrito, escrito, escrito. ¿Cuál es la diferencia? Acabamos para terminar este punto, porque hasta acá vamos a llegar. Si querían más, no se pierdan la próxima. El apóstol Pablo, ¿cuál es la diferencia con la predicación de Yeshua? Con el estilo de Yeshua. ¿Quién distingue? O de los apóstoles. El estilo de los apóstoles, ¿cómo era? ¿Cómo los apóstoles entendieron el mensaje de la restauración? ¿Cómo entendieron? Por Yeshua. Yeshua, ¿cómo les explicaba generalmente a ellos? Ustedes que conocen mucho, han leído mucho de Yeshua. Parábolas. Generalmente parábolas. Parábolas, historias, el buen samaritano, el hijo pródigo, muchas historias. También textos de la Biblia, pero ¿se acuerdan que cada vez que leía la Biblia yo, ay, no había leído la Escritura? No, bueno, ya, vamos, les cuento una parábola y ya, vamos por parábola. ¿Por qué? Porque ese era el nivel de la gente en ese lugar, Galilea, toda esa región de Capernaum. No eran personas con las cuales vos podías hablar a bibliazo limpio, no podía. Entonces tenía que hacerle entender por parábolas. Entonces los apóstoles fueron instruidos por parábolas, por experiencias. ¿Funcionan? Funcionan. La mayoría de los antiguos hombres de fe usaban mucho las parábolas. ¿Entienden ese punto? Entonces los apóstoles llevaban también ese mensaje de parábolas. Pero a la hora de debatir con un entendido, con un teólogo, con un saduceo, o un fariseo, o un judío observante, los apóstoles quedaban chicos. Por eso es que en Hechos sale en un momento que ellos deciden, miren, nosotros no podemos andar más sirviendo, atendiendo, tenemos que instruirnos, tenemos que también capacitarnos. Así que vamos a nombrar diáconos, vamos a prepararle a los diáconos, ellos que atiendan a las personas, y nosotros como apóstoles ya estudiar será. Tenemos el entendimiento que dio Yeshua, pero tenemos que también saber, confirmar, verificar los textos, ir viendo los puntos. Y se empezaron ellos a estudiar. Y eso les llevó unos 10 o 15 años. Y así ellos pudieron entender el mensaje de restauración. Pero el apóstol Pablo no estuvo con Yeshua. Nunca le vio a Yeshua. Probablemente no aprendió muchas cosas de Yeshua. Lo que él tuvo fue esta visión. Esta experiencia. Y eso le hizo a él investigar todo el conocimiento que tenía. Y él encontró a Yeshua, ¿dónde? En la Escritura. Por eso cuando él llegaba a un lugar, era fácil explicarle quién era Yeshua. Por la Escritura, ¿sí? Cierto, y él podía, por ejemplo, un pobre Pedro que estaba ahí en Galilea de pescador, no va a poder estar ahí con filósofos griegos. Pablo sí, porque sabía hasta los pensamientos que tenían los griegos. Ahora, uno diría, entonces pastor está diciendo que vos tenés que ser intelectual para llevar el mensaje. La Biblia siempre nos enseñó que sí tenés que estar preparado, pero eso no quiere decir que el Padre no te va a usar si vos no tenés mucho conocimiento, porque cada persona tiene su objetivo en la vida. El Padre le puso a Moisés como guiador del pueblo y le instruyó 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Por eso Moisés sabía letra, sabía escritura. Por eso sabía vida del campo, vida del terreno, de la tierra. Y le puso a Aarón, que durante 80 años de su vida fue esclavo, como sumo sacerdote, para conectar al pueblo con el Eterno.
Entonces la labor de Aarón no era valiosa. Sí era valiosa, porque él era el que tenía el corazón del pueblo. Como dice una parte, él sentía el dolor del pueblo y podía conectarse con el Eterno. Entonces el Padre elige las personas que van a hacer su labor. El apóstol Pedro también tenía el sufrimiento del pueblo judío de aquella época. Llevaba ese mensaje cuando llevaba el Evangelio. El apóstol Pablo tenía la palabra, los textos, la escritura. ¿Eran importantes eso o no? Eran importantes. Por eso el plan del Padre es en equipo. ¿Entienden? Está el delantero, el defensa, el arquero. Cada uno cumple una función importante. Amén. Esta nota dice, Romanos 11:36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Bueno, hermanos, hasta el versículo 5 vamos a compartir hoy. Espero que podamos aprender mucho, ¿no?, de este libro de Gálatas. Vamos a analizar cada punto, cada detalle, porque la idea es conocer bien la escritura y el mensaje que el apóstol Pablo dio. A mí me gustaría que muchas personas también que están un poco confundidos tal vez con el tema de la ley, la obra de la ley y el mensaje de salvación, a través de estos estudios que vamos a hacer, puedan tener un poco más amplio su entendimiento, no cerrarse, no decir de inmediato, no es así, es mentira. Investigar, estudiar lentamente, también hacer sus preguntas. Por ejemplo, vamos a solicitar, ¿no?, que en los estudios que vamos a ir grabando en YouTube, ustedes puedan algunos puntos hacer preguntas, ¿no?, relacionados a ese tema primero. No van a mezclar todo. Cada vez que alzamos otro estudio, entonces relacionado a ese tema. Entonces ahí vamos a estar respondiendo, ¿no?, lo que podamos comprender. Si es que alguna cosa no estaba bien claro. Y también apoyar o dar algunos datos más, si es que tiene alguna información extra que no pudimos dar. También a los de Gálatas se le considera esto, también a información. Todo esto va a servir. Entonces todos juntos vamos a organizar y a preparar este estudio y nos va a servir bastante. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Gálatas. Bendiciones y hasta pronto.